Está casada con el autor de bestseller John Bevere. Probablemente leíste el libro La trampa de Satanás. Bueno, Lisa, en la primera cita con John, él ora por ella y ella se libera de una enfermedad que es un misterio para los doctores instantáneamente. ¿Qué hace que un ama de casa, mamá dedicada, sea una oradora y autora de clase mundial igual que su esposo y viaje a las naciones rescatando mujeres víctimas de tráfico de personas? Ella dice que es tiempo de que te levantes. Tendrá el mismo efecto en ti. Lisa, dime sobre esa primera cita con John. Bueno, él no debía invitarme a salir, pero lo hizo. Me invitó a un estudio bíblico en el campo y yo pensaba en comida gratis. No tenía idea de que iba a ser emboscada por el Espíritu de Dios. Fui a la cita, todos cantaban y necesitas pensar que esto fue en 1981. Las canciones eran malas y ellos cantaban con una guitarra y una persona tenía las manos levantadas. Soy universitaria y pensé, ¿por qué levantas tus manos? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes las letras? Solo lee tus hojas. Me ponían nerviosa y comencé a mirar las letras y leí una línea en la canción, Sid, y decía, cuando Dios me ve, no me ve a mí, ve a Jesús. Y oí al Espíritu Santo hablar en ese momento, no puedo verte, necesitas una cobertura. Y volteé a ver a John y dije, ¿es verdad que Dios puede verme y no verme? Y él dijo, sí. Y John no entendía lo que significaba para mí. John era un buen católico que fue salvado. Yo era una mala persona que desesperadamente necesitaba un salvador y caminábamos en el campus. Comenzó a enseñar la Biblia desde Génesis al libro del Apocalipsis. Yo entré en pánico porque oí que había una cosa llamada rapto. Me preocupó que él desapareciera y nunca podría salvarme. Y finalmente lo interrumpí y dije, quiero hacer esto. Esta cosa cristiana, lo que sea, quiero hacerlo ahora. Y él dijo, bueno, bien, pero no he terminado de predicar. Y él puso el temor de Dios en mí y yo temblaba. Y finalmente yo lo obligué, dije, necesitamos hacer esto. Así que nací de nuevo, llena del Espíritu y sanada en la primera cita, porque John me dijo, ahora eres salvada. Y dije, ¿qué significa? ¿Qué significa ser salvada? Él dijo, significa que estás completa, espíritu, alma y cuerpo. Y no había estado completa, Sid, por mucho tiempo. Y cuando oí sobre la entereza dije, ¿así que puedo comer queso ahora? Y dijo, ¿de qué hablas? Dijiste completa. Y dije, no puedo comer lácteos, soy intolerante a la lactosa, tengo IBS, vivo en dolor constante. Y él dijo, buen Dios, y tomó mi mano. Él tenía 22, yo 21. No estábamos en un servicio en la iglesia, sino en una banca de la universidad. Y dijo, Jesús, si puedes salvarla, puedes sanarla. Y así nací de nuevo llena de espíritu y sanada en la primera cita y pensé, tal vez me case con él. Bueno, y esa es una forma muy ingeniosa de proponerlo. Sí. Pero, ¿qué sentiste cuando eso pasó? Nadie podía decirme que no había sanado. ¿Sabes qué pasó en mí? Sentí el calor de el amor entrar en mi propio ser y desatar los nudos que tenía desde los 15 años. Recuerdo sentir un calor y una presencia de Dios, y estaba abrumada por su bondad. Y así fue para mí. Volví a mi habitación y dije, Jesús, necesito que esperes en el pasillo un momento. Tengo cosas que necesito sacar del cuarto. Y entré y saqué la cerveza, la pornografía, y solo la tiré y dije, ahora pasa. Y pasé toda la noche buscando el libro de Pablo, porque John dijo, Pablo dijo esto y Pablo dijo aquello, y yo pensé que había un libro de Pablo, y estaba... Lo sé, esto es algo en lo que debo trabajar. Yo tenía así la Biblia, la tomé de la orilla y dije, Dios, por favor, que se abra en el libro de Pablo. Y se abrió en Corintios. Si alguien está en Cristo, he aquí, es una nueva criatura. Y dije, ¡ah! Dios me habla a mí. Fue tan profundo, fue asombroso y agradezco eso. Mi vida cambió. Y, claro, obviamente, se casó con John y tuvo una familia. Ella era ama de casa. Sí. Quería estar atrás. Nunca vio un micrófono que le gustara. Quería estar atrás, como acaba de decir. Pero un día tuvo la más vívida
la más profunda visión de su vida. Dime sobre eso. Sí, fui a dormir una noche. Estaba exhausta, enorme, embarazada, y me encontré despierta, parada, enfrente de una leona. Estaba acostada sobre un costado, sobre una plataforma de piedra, y al frente de la plataforma estaba la palabra números y el número romano XX3. Sid, esta leona nunca se movió, pero descubrí que estaba más viva que yo. No sé si alguien ha visto el cielo, pero en el cielo todo es un prototipo, y aquí todo es sombras. Parecía que su pelaje era de oro peinado, y vi a esta leona y sentí algo dentro de mí que se expandía. Y cuando sentí que en realidad no podía recibir más, oí una voz detrás de mí diciendo: «Con el nacimiento de tu hijo despertarás como leona». Comencé a temblar y me desperté totalmente. Y ya era de mañana y estaba en mi cama, inmersa en la presencia de Dios, pensando: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sid, no despierto rápido. Tardó 1 o 2 horas para despertar, pero esa mañana en particular estaba muy alerta y cuando sentí que podía estirar la mano, yo tomé mi Biblia, la abrí en Números 23 y esto fue lo que leí. El número romano. Número romano, sí. Y esto es lo que leí en el verso 24. Este pueblo se levantará como una leona, se pondrá de pie como un león, que no descansa hasta devorar a su presa y beber la sangre de sus víctimas. Pensé, ¿qué rayos tiene eso que ver conmigo? Son palabras feroces en las frágiles páginas de la Biblia. Pero verás, la verdad es, Sid, mi esposo me había presionado. Él me dijo: no está bien que estés cómoda cuando otras personas están incómodas. No es bueno que estés en silencio cuando muchas chicas en nuestro grupo necesitan que seas una madre para ellas. Y yo decía: no te atrevas a hablarme como si fuera una congregación. Soy tu esposa. Necesitas sentir pena por mí. Tengo límites en mi vida. Y en ese momento Dios dijo: no, en realidad te creé para ser intrépida. Te creé para ser libre. Y si no puedes ver alrededor y encontrar eso, voy a darte una visión más grande de las que has visto para que despierte tu fiereza. Y di a luz a mi cuarto hijo y lo nombré Arden Christopher, que significa fuego ungido con determinación. Y con su nacimiento, mi mundo comenzó a abrirse, comencé a viajar y a Espera, alcanzar. aguarda un segundo. El cambio que ocurrió en Lisa es maravilloso. Pero te diré que Dios quiere el mismo cambio en tu vida. Cuando volvamos, quiero que descubras cómo la vida de Lisa ha cambiado y cómo va a impactar la tuya. No te vayas. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo: creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Lisa, así que tuvo esta visión de leonas, abrió su Biblia y lee sobre los leones despertando. Bueno, primero, ¿quién es la leona para ti? Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Y su esposa, que es la iglesia, creo que es la leona. Y creo que Dios tiene un despertar feroz. Y tú has visto mujeres poniéndose al lado del hombre, descubrir que tienen una voz. No tienen una voz para desplazar al hombre. En realidad, suman su voz a la del hombre. Y para mí, la leona es lo que Dios quiere que la iglesia sea y parezca. Y Sid, lo que pasó para mí fue que Dios abrió puertas para mí. Comencé a viajar, comencé a ministrar y
y creí que era sobre mí. Y yo dije, ¡wow! Ya no soy una cobarde. Ya no estoy cautiva. Soy libre. Estaba viajando y dando esas grandes conferencias. Soy una leona. Y Dios decía, no, esto no es sobre ti. Dije, con el nacimiento de tu hijo despertarás una leona. Y es un llamado a un despertar feroz para su iglesia. Y debemos ser personas que saben cómo vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Y es la unción profética que viene sobre la iglesia. Vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Ver lo que se esconde, ver lo que está cautivo. Debemos ser personas cuyos ojos se iluminan desde dentro. Y eso es algo que los leones tienen. Tienen la habilidad de interpretar la luz de su ambiente para ver. En otras palabras, explicas que los leones ven en la oscuridad, Sí. que pueden ver y cómo un creyente ve en la oscuridad. Porque estamos iluminados adentro. Y también es una cosa muy trágica. Amo cómo abres algunos programas. Tenemos personas en la iglesia que oran oraciones temerosas. Ay, Dios, manténme seguro, será un tiempo tan malo, perderé todo mi dinero. ¿Sabes que no debemos orar oraciones temerosas? Debemos orar oraciones que sean la palabra de Dios. No debemos orar oraciones temerosas. Debemos orar oraciones tan feroces, tan fuertes, con aliento divino que nos asusten cuando salgan de nuestra boca. Así son los leones. El león, ellos no viven con miedo a su entorno y debemos entender que es la clase de fuerza que Dios quiere que impartamos a su pueblo. Así que hay que descubrir quiénes somos y encontrar qué es nuestra fuerza. Y Sid, mientras estudiaba y predicaba esto, dije, Dios, por si acaso, tuve este sueño hace mucho tiempo, por si acaso, si esto es algo que tú no quieres que escriba, no quieres que hable, necesito una confirmación tuya. Y esa noche, y vivo en Colorado, es un marco de referencia, esa noche supe que mi hijo tenía un proyecto escolar. 8 de la noche, mamá, tengo un proyecto. Bajé las escaleras, separé los proyectos de los otros 3 niños, le llevé a la pizarra. Él dijo, no está bien, debes salir a la nevada. Así que salí a la nevada. Puse a mis otros 3 hijos a comenzar el proyecto. Tenían todo puesto en la mesa cuando mi esposo hace algo que normalmente llamarían molesto, pero cuando llevas casado más de 10 años y sigue pasando, debes llamarlo lindo. Así que él tiene su lindo hábito. Algunas de ellas sí, entienden. algunas personas. Él tiene su lindo hábito de llamarme y comunicarme con extraños. Y esa noche no fue la excepción. Él dijo, tengo a un hombre con quien debes hablar. Dije, no, lo siento, hago un proyecto escolar, ahora no necesito hablar con él. Y él dijo, no, debes hablar con esta persona. Y este tipo me llama y dice, Lisa, tu esposo mencionó que enseñas sobre el despertar de las leonas. Él dice que los leones son los mejores asesinos, pero las leonas son las mejores cazadoras. Él dijo, te diré por qué tu libro es tan importante. Y dijo, ¿sabes que no estamos ganando la guerra en Afganistán? Y dije, sí, sabía eso. Y él dijo, ¿no quieres saber por qué? Y dije, ¿seguro? Y dijo, porque no podemos hablar a las mujeres. Él dijo, cuando no puedes hablar con ellas, no puedes cambiar la cultura. Y cuando no puedes cambiar una cultura, no puedes ganar la guerra. Y dijo, estoy a cargo de armar equipos operativos especiales aquí en el Fuerte Bragg y hasta este punto nos enfocamos en los hombres por el peligro, pero estamos enviando mujeres operativas especiales que van a decirle a las afganas que tienen voz y valor, van a atender sus necesidades médicas menores y les dirán por qué la democracia les hará bien a sus hijos e hijas. Y dijo, están por desplegarse, se llama Equipo Leonas. ¿Puedo tener una copia de tus recursos para todas ellas? Debo suministrar al Equipo Leonas al salir del Fuerte Bragg, luego al Equipo Leonas saliendo de la Marina del Campo Lejeune. Y si el ejército americano entiende que sin la participación de la mujer pelearemos, pero no ganaremos, es tiempo de que entendamos en el cuerpo de Cristo que necesitamos a ambos, al hombre y la mujer, para ganar. Y ese siempre fue la pesadilla del enemigo. Muy bien. Hay alguien viendo ahora. Sí. Y estás clamando en tu corazón, Dios, debe haber algo más. ¿Qué le dirías a ellos? Verás, le hablo directo a tu espíritu. Hay algo dentro de ti y fuimos creados para algo más de lo que has visto. Has vivido una vida temeroso. Dios no te dio un espíritu temeroso. Dios no te salvó para atarte. Él te salvó para liberarte y que seas todo lo que Él creó en ti. Te desafío a dejar de temer a tus fortalezas en el nombre de Jesús. Cuando volvamos, Lisa hablará sobre cómo esta ama de casa está viajando a algunos de los lugares más peligrosos del mundo, rescatando mujeres que vendieron en esclavitud y tráfico sexual. Es más, en algunas cosas que haces, me asombras. Y digo, ¿qué?
es sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda. Y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tengo muchos problemas imaginando la vida que tienes desde que el despertar de la leona ocurrió, esta visión ocurrió. Lees una revista sobre el tráfico sexual. ¿Qué pasó? Verás, estaba sentada cambiando las páginas y escuchaba sobre el tráfico sexual y, en vez de solo decir esto es tan triste, comencé a llorar. Dejé que perforara mi corazón y dije, Dios, si hay algo que pueda hacer, si hay una fuerza que pueda usar, soy tu chica. Y creo que Dios tomó esos momentos, porque 2 semanas después recibí una llamada del Life Today y dijeron, nos han hecho saber que hay chicas que son traficadas por sexo. Podemos enviarte encubierta a los burdeles de Tailandia. Y luego fuimos a Camboya y luego a India. Y fuimos encubiertos a los burdeles. Obtuvimos las historias de las chicas, logramos rescatar a los niños. Hablamos con estas personas. Déjame llevarte. Necesito hablar de una mujer en particular. Sí. Eso es tráfico de personas. Estás en Camboya, es medianoche, estás en la peor parte del pueblo. Tu esposo nunca debió dejarte hacerlo. Sí, no debió, sí. Pero él no lo sabía, tal vez no Aún lo sé. no lo sabe. No. Sí. Lo sabrá ahora. Muy bien, dime lo que viste, lo que dijiste. Bueno, hay muchas historias, pero muchas de estas jóvenes, esta es su historia. Están en pobreza, se atreven a soñar. Se atreven a soñar que puede haber algo más para su vida. Se atreven a soñar que pueden trabajar. Se atreven a soñar que tal vez haya una familia que las trate como iguales y puedan ser mejores personas. Y se van con alguien en quien confían. Normalmente es una tía. Su tía puede ser una mujer confiable. Las dejan con una mujer o un tío y se van a una gran ciudad. Son analfabetas y de pronto se encuentran encerradas en un cuarto y vendidas. Las venden por su virginidad, las violan en grupo, son humilladas. Están atrapadas en un estilo de vida donde a veces viven en una jaula y son encadenadas a las camas. Y muy pronto, cuando han quebrantado su espíritu, las desencadenan porque saben que nunca se irán, porque no tienen esperanza. Y lo que hacemos es viajar y les decimos que necesitan soñar de nuevo. Y si logras conectarlas con la esperanza, ellas saldrán. Pero había unas mujeres que decían, yo solo quiero morir, pero ¿se llevaría a mi hija? ¿Se la llevaría? Tiene 6, antes de que la vendan, ¿se la llevaría? Sid fue la revelación más desgarradora de lo que la depravación de los humanos alejados de Dios pueden hacer. Eso es, era tan terrible. Y nosotros solo hablamos con ellas, las sacamos, les damos atención médica, luego les damos consejería, luego también les damos educación o una destreza para sacarlas de ahí. ¿Puedes decirme de una persona en específico que saliera y qué pasó con esa mujer en particular? Sí, bueno, había una niña hermosa que salió y ella se cambió su vida y se volvió estilista, lo que sé que no parece mucho para nuestra gente, pero ella es estilista y luego dijo, ¿saben qué? No es suficiente para mí solo tener un futuro, quiero ser una rescatadora. Y así una chica que salió ahora es una de las defensoras y una de las rescatadoras de otras niñas. Sid, quiero decirte una historia en particular. Hubo una redada en India y rescataron a 22 niñas y luego seguían oyendo un ruido y descubrieron que había una pared falsa y había 11 menores entre las edades de 12 y 14 que escondieron en la pared. Quienes habrían muerto debido al calor y sin agua y sin aire, y esas niñas son libres. En el último año y medio hemos podido rescatar 330 niñas al sureste de Asia. Si no hubieras tenido esa visión de leonas, Sí. ¿habrías vivido la vida que vives ahora? No, sería cautiva del miedo. Habría vivido en pequeño y lo más probable es que mis hijos también tendrían miedo. Cuando yo fui liberada, posicioné la voluntad de mis hijos. Esto es lo que aprendí, Sid. Los niños heredan una de dos cosas, ya sea la promesa de Dios
o nuestros miedos. Y las cosas con las que no lidiamos volverán a cazar a nuestros hijos. Así que esta visión puso algo dentro de mí que mi familia no puso en mí. Y mi esposo lo intentó, pero no pudo ponerlo en mí. Dios me apartó de mí y dijo, tu mundo necesita ser mucho más grande que tus miedos. Y necesitamos personas que tengan fe feroz y que no tengan problemas para creer en un león, sino que esa fiereza maravillosa esté en sus genes. Es como Dios tejió tu ser. Eres impresionante. Y hemos disminuido esa palabra al significado hermosa. Pero no eres hermosa porque seas atractiva. Tú eres hermosa porque eres impresionante, lo que significa que te volviste todo para lo que fuiste creada. Te impondrás al enemigo, lo pararás. Tú detendrás sus pasos y es tiempo de que la iglesia entienda que esa belleza está en su función y no en su forma. Lisa, necesito que ores. Absolutamente. Que las leonas, y por cierto, eso es para hombres y mujeres, se levanten ahora mismo. Absolutamente. Padre Celestial, te agradezco que en tiempos peleas son, que recuerdan de quién son, que están recordando cuál es su territorio. Padre, te agradezco por cada persona que ha sufrido pérdida. Te agradezco que retomen esa tierra. Padre, te agradezco por la liberación de la audacia del león de la tribu de Judá. Te agradezco que la esposa comience a orar oraciones que incluyan más que solo su ser, que conozcan al Creador de todo el cielo y el universo y oren oraciones que son feroces y que se elevan desde un murmullo hasta un rugido en el nombre de Jesús. Amén. Y puedo ver al león de la tribu de Judá rugir sobre ti ahora, y temor en el nombre de Jesús dejarás a ese hogar, deja a esa discernimiento, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Qué dices, John? Bueno, el mensaje que traigo y quiero darle a las personas hoy, bueno o Dios, son sinónimos porque hoy parecen serlo. Cuando dices bueno, las personas suponen que es Dios. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5 que la única forma de reconocer entre el bien y el mal es con discernimiento. Si ves al rey Salomón antes de comenzar su reinado, él clamó a Dios, dame un corazón que discierna entre el bien y el mal. Si el bien es tan obvio, muy directo, ¿por qué tenemos que discernirlo para entenderlo? ¿Y sabes qué es lo más importante para mí? Es la revelación que están a punto de oír, que tal vez es una de las más importantes que obtendrás entre ahora y el tiempo en que vayas a casa o Jesús regrese. Esa revelación vino de forma sobrenatural a John Bevere. Y tienes un libro bestseller, 1,5 millones de copias, La trampa de Satanás, y todos conocen a John Bevere y este libro. Pero necesitó una revelación sobrenatural de Dios para que lo entendiera. ¿Qué pasó? Bueno, esto comenzó hace años. A finales de los 90 iba a Suecia y recuerdo que aterricé y mi anfitrión me recogió y dijo, John, no sabes esto, pero una mujer muy famosa que era conocida en todo el mundo murió anoche en un accidente automovilístico trágico. Estaba impresionado, sin palabras. Ella era hermosa, tenía una gran personalidad, la amaban sus fans y estaba usando su belleza y su influencia para ayudar a las víctimas de minas terrestres. Ayudaba a las víctimas que eran pobres y necesitadas y a víctimas de la injusticia social. Y recuerdo que vi las noticias sobre personas que estaban llorando en sus rejas, llorando en la nación. Y sentí dolor por 2 o 3 horas y pensé, hablaré ante 6,000 personas y tengo que prepararme para el servicio y apagué el televisor. Y sí, sentí que mi dolor era un error. Así que fui al final de mi cama en Suecia y me arrodillé a los pies de la cama y dije, Dios, siento que me equivoco, que está mal. Y escuché claramente, y este es el aspecto sobrenatural de esto. Dios dijo, lee Apocalipsis 18. Escuché eso tan claro y comencé a leer el Apocalipsis 18 y llegué a los versos 7 y 8 donde dice, en la medida en que se glorificó a sí misma y vivió lujosamente, en esa misma medida dale tormento y sufrimiento. Pues fuerte es el Señor, Dios quien la juzga, y sentí un cubetazo de agua helada porque soy fan de esa mujer. Y dije, Dios, ¿cómo puedes usar esas escrituras para hablarme sobre esa mujer? Y dije, Dios, todo lo que ha hecho está ayudando a las víctimas de minas, a los pobres. Y el Señor dijo, ella presumió su adulterio con todo el mundo. Ella abiertamente se rebeló contra la casa a la que eligió someterse. Y dije, pero Dios, todo el bien que ella hizo. Y escuché tan claro. Y eso ha cambiado mi vida, Sid. El Espíritu Santo habló. Y dijo, hijo, no fue la parte mala del árbol del conocimiento del bien y el mal lo que atrajo a Eva, fue el lado bueno.
Y cuando escuché eso, fui a mi Biblia, a Génesis 3, y vi estas palabras. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, que era agradable, que era deseable para hacerla sabia. Y dejé caer mi Biblia en la cama y dije, vaya, vaya, y el Espíritu Santo me dijo, hay un bueno que es muy rebelde para mí. Y justo entonces vi todo hasta el hecho de que el hombre de pecado, el hombre de rebelión, va a engañar a las naciones, su bondad va a ser aterradora, pero será una perfecta rebelión para Dios. Como producto de eso, de lo que comencé a darme cuenta, es que la mejor manera en la que el enemigo puede engañar a las personas, porque Jesús, los apóstoles, todos hablaron sobre el engaño en lo último de los últimos días. Jesús dijo, si es posible, incluso los elegidos serán engañados. Y comencé a darme cuenta que la persona engañada cree que está del lado de la verdad cuando en realidad no lo está. ¿Cómo el enemigo va a engañar incluso a los elegidos? Es con lo bueno. Lo que estás diciendo es que el enemigo va a envolver el engaño que obviamente reconocerías con un empaque de bueno. ¿No es lo que dices que le pasó a Eva en el Edén? La Biblia no dice que Satanás puede transformarse en un ángel de luz. Dice que sí se transforma en un ángel de luz y también sus mensajeros. No solo Satanás se transforma en ángel de luz, sus mensajeros y el mensaje de los mensajeros. Hay un mensaje afuera. Si es bueno, es Dios. No es así, Sid. A veces hay una distinción entre bueno y Dios. ¿Tuviste una revelación de que en los últimos días ese engaño ocurriría, el discernimiento entre el bien y el mal? Malaquías lo predice. El libro de Malaquías dice que en los días finales, los días justo antes de la venida del Señor, no va leyendo la Biblia esta mañana, y la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, para que no nos apartemos. Cuando era niño iba de pesca, porque crecí cerca de un lago. Si no me anclaba, estaba pescando y 30 minutos luego miraba y no reconocía la orilla. ¿Qué pasó? Me alejé. Alejarse no pasa conscientemente, pasa inconscientemente. Si no ponemos mucha atención a lo que el Nuevo Testamento dice, lo que pasa es que nos alejamos y ahora asumimos lo que es bueno, que no es bueno en realidad a los ojos de Dios. Ahora es bueno a los nuestros y comenzamos a aceptar las verdades, que creemos que Dios está ahí, que Dios instituyó, y en realidad no es así. Tengo que decirte, cuando te escuché hablar de un área importante de recalibración, y esto podría sorprenderte, la diferencia entre Salvador y Señor. Explica eso. Bueno, en la Iglesia de América deseamos básicamente hacer que las personas oren la oración del pecador, que básicamente es recibir a Jesús. Queremos casi atraer a las personas. ¿Le darías una oportunidad a Jesús? ¿Le darías tu vida a Jesús el Salvador? ¿Repetirías esta oración conmigo? Y la palabra Salvador aparece 36 veces en la Biblia. La palabra Señor aparece más de 7,800 veces en la Biblia. ¿Dónde crees que Dios pone el énfasis? La Biblia nunca dice, debes confesar a Jesús como Salvador. La Biblia dice, debes confesar a Jesús como Señor. Jesús habla de esto. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Señor significa en suprema autoridad. Cuando lo confesamos como Señor, decimos, me pongo bajo tu autoridad suprema. Sabes, estaba en un cuarto lleno de líderes, 250 pastores, y les dije, ¿cuántos pueden ver al joven rico pavoneándose con Jesús? Se puso su Armani y su Rolex, tenía esa actitud. ¿Qué tengo que hacer para ser salvado? Todos levantaron las manos y dije, podemos ver lo que dicen las Escrituras. Marcos capítulo 10 dice, llegaron corriendo a Jesús y se arrodillaron. Yo literalmente corrí en la plataforma, era una plataforma muy grande. Me puse de rodillas y tomé al chico que me ayudaba y dije, ¿qué hago para ser salvado? Y dije, dirían que este chico tiene deseo de ser salvado. Y todos dijeron que sí. Y dije, pero el deseo no es suficiente. Porque Jesús miró la vida del hombre y vio que era algo más importante para él que Dios. Y eso era su dinero. Otras personas pueden ser su novia, su novio, pueden ser los deportes. Pero Jesús estaba más preocupado porque ese chico terminara bien que comenzara bien. Y dije, Jesús lo miró y dijo, oye, hay una cosa. Va a estar en el camino, vas a decir, oye, eres mi Señor, pero esto te llamará. En otras palabras, el dinero te llevará a una dirección diferente. Mi señorío te va a llevar a un lado, tu dinero te va a llevar a otro. Necesitas tomar la decisión ahora. ¿Qué vas a elegir? Y Jesús dijo, vende lo que tienes, porque ahora la única forma de romper esto de tu vida es soltarlo.
Y el chico, cuando escuchó eso, se fue triste y agobiado. Y Jesús no corrió atrás de él y dijo, espera, Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una promesa. Y si Jesús hubiera corrido a él y dicho eso, lo habría convencido. Pero Jesús nunca usó las bendiciones, las ventajas, los beneficios del Evangelio para atraer a las personas a que lo siguieran. Solo dijo, sígueme, no por lo que puedo hacer por ti, sino por quien yo soy. Tengo que preguntarte esto, porque se hizo una encuesta. Y la pregunta fue, ¿qué significa gracia? Pero el resultado de la encuesta fue muy importante para que las personas entiendan. Explica eso. Fue una encuesta desgarradora. Más de 5,000 cristianos fueron encuestados. Eran cristianos que creen en la Biblia. La encuesta era, da 3 o más definiciones de una palabra para describir la gracia de Dios. La respuesta abrumadora fue salvación. La segunda fue gratuita y la tercera fue perdón de pecados. Creo que la cuarta fue amor de Dios. Me alegra que los cristianos entiendan eso, que somos salvados por gracia. Esas son y solo cosas por buenas. gracia y cosas verdaderas. Sí. Somos salvados por gracia, solo por gracia. No puedes ganártela ni merecerla y perdona los pecados. Sin embargo, esta es la tragedia de la encuesta. Solo el 2%, la cifra real fue 1.9% de los que fueron encuestados dijeron, la gracia santa antes de ser cristiano, y solía leer la Biblia y sentía una tremenda convicción, porque era un buen pecador. Y aún así no tenía el poder de cambiar. Pero cuando la gracia de Dios vino a mi vida, no solo fui perdonado, no solo fui salvado, pero la misma gracia me dio poder de ser transformado. No para ser un hombre que ve pornografía y siente lujuria por otras mujeres, sino para ser un hombre que podía sentarse ahí y ser libre de eso y ver a una mujer por el hecho de que ella era la niña de su padre, no por el hecho de que era un pedazo de carne. Así que la gracia cambió lo que yo no podía. Cuando volvamos, quiero descubrir lo que la verdadera santidad bíblica es. No se vayan. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones, y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, 98% de los cristianos en este país no entienden la gracia que nos da el poder capacitador de superar el pecado. Me voló la cabeza, John. Pero eso es lo importante, no solo es cuestión de conocimiento. La Biblia lo deja tan claro, Sid, que no puedes tener nada de Dios a menos que lo creas. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que cree. Porque una persona, tienes a dos personas, ambas fueron perdonadas. Una se irá al cielo y la otra no, aunque sus pecados ya fueron pagados. ¿Por qué? Porque esa persona no creyó. No puedes creer lo que no conoces. El 98% de los cristianos no saben que la gracia de Dios es poder. Significa que ese porcentaje intenta vivir en santidad, santos en su propia capacidad, por eso están frustrados. Si intento vivir en santidad, en mi capacidad, una de dos cosas pasará. Seré un legalista hipócrita. Un libertino cuya doctrina dice que la gracia cubre los pecados que amo y me vuelvo un hombre parado sobre terreno frágil.
Pero cuando nos damos cuenta que Hebreos dice que necesitamos gracia, es una cita de Hebreos que tengamos gracia para que sirvamos a Dios de forma aceptable, gracia que me da poder. Así que creo en ese poder, me pongo al Señor Jesucristo y me quito lo viejo y creo en ese poder. Y eso produce la transformación. Y Sid, Pablo nos dice que justo antes de que Jesús vuelva, tiempos peligrosos vendrán. Piénsalo, sus tiempos eran peligrosos, lo golpearon con varas, fue azotado, fue apedreado, ¿verdad? Pero ve a mis días y lo llama peligrosos. ¿Qué hará que mis días sean peligrosos? Él nos dice, los hombres aún se amarán a sí mismos, aún serán desagradecidos, aún serán impíos, aún van a ser desobedientes a sus padres, aún van a tener falta de perdón, pero tendrán una forma de santidad, pero van a negar su poder. Van a tener una forma de cristianismo, pero van a negar la gracia de Dios que les da la habilidad de cambiar de impíos a santos, de desagradecidos a agradecidos, de falta de perdón a perdonar. ¿Y por qué? Intentan hacerlo en sus fuerzas. Lo que pasa ahora es que los líderes están tan frustrados porque las personas están heridas. Las personas están heridas, es lo que oigo de los líderes pastores. Me ven y dicen, pero John, las personas están heridas. Y yo digo que si no les damos una respuesta y no les decimos a las personas que la gracia les dará poder para vivir en santidad, vamos a darles un mensaje que los anime positivamente, mientras que el cáncer del pecado siga comiéndose su vida. Y no quiero ser un doctor, predicador, que les dice a las personas que todo está bien cuando no lo está. Quiero ser alguien que puede venir aquí y darles lo que necesitan para que puedan creer y sean liberados del cáncer del pecado que se los está acabando. Porque Dios quiere no solo que seamos posicionalmente libres del pecado, quiere que vivamos libres de pecado. Bueno, hay otra cara aquí, que es tan importante. ¿Por qué perdimos un temor saludable de Dios? ¿Qué es un temor saludable de Dios? Creo que es porque las personas están tan aterradas de la palabra temor. Dicen, Dios no me dio un espíritu de temor. ¡Wow! Acabas de confundir el espíritu del temor con el temor del Señor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que perfeccionamos la santidad en el temor del Señor. Dice, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Y qué es el espíritu de temor? Puedes verlo diferenciado cuando Moisés saca a los hijos de Israel de Egipto. En el monte la presencia de Dios viene y nunca tendrás la presencia de Dios sin santidad, el temor del Señor. Y las personas huyeron. Y la razón por la que huyeron es que no tenían el temor del Señor en sus corazones. Y Moisés lo vio y dijo, no temas, no le tengas miedo a Dios. El mensaje de Jesús es no temas, no temas. Dios dice siempre no temas. Moisés les dijo, no teman, ese es el espíritu de temor. Porque Dios vino a probarlos. ¿Cuál es la prueba? Que su temor esté en ti para que no peques. Espera, Moisés, te acabas de contradecir. No temas porque Dios vino a ver si su temor está en ti. No se está contradiciendo, está diferenciando entre tenerle miedo al Señor y el temor del Señor. Hay una diferencia. La persona que le tiene miedo a Dios esconde algo. ¿Qué hizo en el Edén Adán? Corrió de la presencia de Dios. ¿Por qué? Ahora él tiene el espíritu de temor. Pero la persona con el temor de Dios está aterrada de estar lejos de Dios. Si quieres una definición, la primera definición del temor del Señor es tener miedo, no miedo, es estar aterrado de estar lejos de Dios. Si ves a Lucifer, él dirigía la adoración en el cielo, pero no temía a Dios. Así que se formó iniquidad en él. Si ves a un tercio de los ángeles, están en la gloria, pero no temen a Dios. Y ya no están en la gloria. Cada una de las criaturas alrededor de su trono en la eternidad va a ser probada en dos cosas importantes. El temor del Señor y el amor de Dios son dos fuerzas que nos mantienen en el camino de la vida. Moisés quería la presencia de Dios sobre todas las cosas, Así es. las cosas. ¿Quieres la presencia de Dios? Háblame de la presencia. Moisés, si lo piensas, él tenía la mejor vida de un ser humano en el planeta. Tenía la casa más grande, el abuelo más rico, tenía sirvientes, tenía todo lo que quería, pero dejó todo. Israel sufrió abuso por esa misma sociedad, tenían cicatrices en la espalda, sus hijos son asesinados. Salieron y constantemente decían, volvamos a Egipto, era mejor para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Moisés anhelaba la presencia de Dios, Israel anhelaba lo que Dios hacía por ellos. Querían la tierra prometida. A Moisés Dios le ofreció, adelante, ve a la tierra prometida, enviaré un ángel, pero yo no iré. Ahora, si Dios le hubiera dicho a Israel, si hubieran tomado Egipto sin un ángel, habrían tomado la tierra prometida con un ángel, estoy seguro de eso. Pero Moisés dijo, si tu presencia no nos guía de ese lugar de sufrimiento, ese lugar de falta en el desierto, no me iré, no nos saques de aquí. Porque lo que Moisés le comunicó a Dios es, si tengo que elegir, prefiero estar en tu presencia. Prefiero estar en tu presencia que en tus promesas.
Israel quería sus promesas más que su presencia. Vamos tras las promesas y no la presencia. Cuando tenemos la presencia, las promesas están ahí. Así Se es. llama favor. Mira, mi cerebro no deja de doler sobre algunas de las enseñanzas que se dan hoy, que se basan en una profecía que dice que habrá engaño en los últimos días. Esa fue la tentación de Satanás con Jesús. La carne. La primera, la roca. Dios quiere. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Ahí está tu pan, conviértelo. El siguiente es todo lo que tus ojos puedan ver. La lujuria de los ojos, todos los reinos del mundo. Solo adórame. La adoración es a quien obedecemos, no a quien le cantamos. Nuestra mayor forma de adoración es la obediencia, y eso viene de un corazón que teme a Dios. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo un sueño donde vio la Segunda Revolución y Guerra Civil. Vio la historia de los Estados Unidos, pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y fue asombrosamente diferente. Él vio la historia, nuestro pasado, presente y futuro. ¿Te interesa? Rick Joyner, eres conocido como el hombre de los sueños proféticos. Tuviste un sueño que resultó en 5 millones de libros distribuidos mundialmente. Se llamó The Final Quest, la búsqueda final. Pero tuviste un sueño reciente. Me dijiste lo importante que fue. Explícalo. Bueno, fue tan dramático y tan importante el contenido y el mensaje del sueño. Sentí que en varias formas mi vida entera fue una preparación para recibir este sueño, para entenderlo y para poder comunicarlo. En una oración, ¿qué nos dices? ¿Cuál fue la esencia de este sueño? Bueno, hubo factores realmente importantes en él, pero uno de ellos fue que pude ver la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo. Fue muy diferente, radicalmente diferente. Hay noticias falsas, hay historia falsa también y ha sido, creo, afectada por prejuicios, por opiniones políticas y cosas así. Esta era la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo, pero también una revelación del propósito de Dios para nuestro país. Cuéntame un poco de este sueño. Pues para empezar vi lo que llamo campeones temibles. Se trataba de campeones espirituales que están preparados para ir y derribar fortalezas importantes. Yo estaba de pie en línea con esta gente pensando me van a enviar. Y un ángel vino a mí y dijo, tú ven conmigo, tú tienes una misión diferente. Así que lo seguí y llegamos a un gran aparato. Difícil de describir, pero parado frente a este aparato, pude ver la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo, y al moverme de lado a lado, caminando frente a él, el tiempo avanzó. Desde la guerra de revolución hasta la guerra civil. Supe que iría hasta el final de esto. Podría ver nuestros tiempos desde la perspectiva del cielo. Así que vi cosas mientras caminaba, pero mi meta era ver dónde estamos ahora y cómo nos ven ahora desde el cielo, la perspectiva celestial. Y de hecho, viste el futuro en este sueño. Eso es muy emocionante para mí. Bueno, yo vi unas cosas. Así es. ¿Por qué piensas que Dios te ha confiado con sueños poderosos del fin de los tiempos? Pues, será que casi todos ellos en realidad son muy controversiales. Cuando Él me da algo, no es por impulsar mi ministerio. No me importa si lo afecta. Yo quiero asegurarme de compartir el mensaje fielmente.
Decidí que no me importa cuál sea el mensaje, yo voy a darlo. Le pregunté varias veces, ¿por qué me das estas palabras tan duras? Y me dijo que como soy algo rudo, puedo compartirlas. Bueno, tú dijiste otra cosa muy interesante. Ujú. Habrá algunos efectivos contra el diablo, claro, intercesores preparándose. Tú no estabas en esa línea en particular, entonces eso me hace pensar que hay varios roles en el ejército del fin de los tiempos. Absolutamente. Claro que sí. Ahora, creo que estos campeones, por así decirlo, son de los que Judas habló o de los que se habla en el libro de Judas, citando el libro de Enoc. Habla del Señor viniendo con unos poderosos. Estos poderosos tienen una autoridad extraordinaria y creo que veremos un número, miles en realidad, que harán las mismas cosas que Jesús hizo. Estarán viniendo en autoridad como no se ha visto desde el primer siglo. Son campeones, pero cada uno de ellos tiene un enemigo específico al que atacar. También se les dijo que no solo derroten a ese enemigo, se les dijo que lo destruyan. Dame un ejemplo de estos enemigos. Como el racismo, la intolerancia. Pienso que todo el asunto del aborto, tráfico de niños, hay cosas como esas que son, como tú sabes, muchas de estas cosas son problemas graves en nuestros tiempos, pero lo importante es su raíz. El racismo se edifica sobre dos de los peores males del corazón humano, miedo y soberbia. Pero la soberbia lleva a la caída, e incluso Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ese es uno de los asuntos importantes que vi en este sueño. ¿Cómo es que Dios o el cielo ven la historia y nuestro propósito? Por ejemplo, pensamos que ganamos la guerra de revolución y solo ganamos algunas cosas. Pero desde la perspectiva del cielo, el propósito principal de la guerra no era tener la independencia de Bretaña, sino establecer un punto de verdad donde se creyera de verdad, donde se demostrara y viviera que todo hombre es creado igual y que hay libertad y justicia para todos, no solo algunos. Tú hablas incluso sobre la Constitución. Así es como fue diseñada, pero claro que no funcionó. No, la Constitución no funcionó para algunas razas. En realidad resultó en libertad y justicia para algunos. Y lo que vi fue que si hubiéramos estado en camino a cumplir nuestro propósito, después de la guerra de revolución no hubiera habido una guerra civil porque no habría esclavitud, no habría existido en el país. De hecho, no habría ni discriminación. Aquí no se hubiera necesitado la guerra civil. Si esta hubiera continuado y logrado algunos de los propósitos importantes, no se necesitaría el movimiento de derechos civiles. No tendríamos los desacuerdos que están surgiendo ahora porque no se enfrentaron ni destruyeron todos esos asuntos. No hay que vencerlos, hay que destruirlos. ¿Es por eso que tendremos una segunda guerra civil revolucionaria? Creo que es una de las razones por las que hay otras, pero esa es una de ellas. Una palabra clave que vi acerca de nuestro propósito fue libertad. Éramos la República estadounidense, pero lo principal era libertad. Y luego, y justicia para todos. Subrayado todos. Pero ¿Sabes qué es lo interesante? La actual generación millennial, su palabra principal es queremos justicia, pero la forma en que lo hacen, aunque no lo sepan porque no tienen el cabello cano como nosotros, no funcionará. Sí, no es justicia. Ese es otro tema. La segunda parte del sueño mostró dónde estamos ahora. Te mostró que la segunda guerra civil revolucionaria es inevitable, justa y exitosa. ¿Qué significa esto en realidad? Quédate con nosotros. Su programa es Sobrenatural. Bueno,
Rick, tu sueño terminó con una palabra fuerte de Dios sobre esta guerra. ¿Qué dijo Dios? Bueno, lo vi escrito en letras ardientes y doradas. Decía, la Segunda Guerra Civil, diagonal, revolucionaria estadounidense, es inevitable, es justa y será exitosa. Y luego el sueño terminó. ¿Puede ser posible, en cierto punto, evitar esta Segunda Guerra Civil Revolucionaria? Creo que sí. Esta es una pregunta que aún me hago, porque hasta entonces yo decía, si no cambias tu dirección, terminarás en el lugar equivocado y como nación nos dirigimos a otra guerra civil. Pero hay tiempo para evitarla, mucho tiempo para cambiar y resolver todo. Esto cambió mi manera de pensar, esto es inevitable. Esto no pasará sin esto. Así que ahora mi persona... Discúlpame, ¿esto ocurrirá en nuestros tiempos, en los tuyos, en los míos? Pienso que sí. Ahora, no me dio una fecha específica para esto. Tengo que discernirlo. A veces uno entiende por lo dramáticas que son estas cosas que son inminentes. Pero yo pienso que nos movemos hacia esto más rápido de lo que esperaba. Desde que tuve ese sueño en diciembre, sigo viendo cosas moverse acelerando el paso. Ahora, tú dijiste que esta guerra será en lo natural y lo espiritual. Dime sobre ambas. Bueno, creo que a medida de que ganemos esta guerra espiritual, habría otro gran despertar. Esto no es solo... creo que es absolutamente esencial. Tal como el primer gran despertar está ligado a la guerra de revolución, el segundo está ligado a la guerra civil. Hay cosas que serán iluminadas en él. Y creo que el tercer despertar está comenzando en el país. Pienso que iluminará cosas que ya no se tolerarán aquí. Hemos caído en una depravación máxima, de acuerdo con Isaías, de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, honrando lo deshonroso y deshonrando a lo honorable. Hay cosas que llegaron al punto en el que debe haber una resolución. Pero también creo que a medida de que se gane la guerra espiritual, podrá disminuir el costo de la guerra en lo natural. Ahora, lo que vi en el futuro fueron ciudades quemándose. No todas, solo eran algunas. No sé cómo es que... ¿Reconociste alguna de estas ciudades? Yo no las reconocí, pero sentí que sabía cuáles eran. ¿Podrías mencionar un par? Pues la primera fue Chicago. Sentí que Chicago era una, sentí que Nueva York era otra. Y de nuevo verás en qué medida, si es que en realidad vamos al segundo de Crónicas 7:14. Si nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y arrepentimos. Y esto habla de la tierra. Tal vez aún creo que tendremos otra guerra civil revolucionaria, pero no tiene que ser tan devastadora. Pienso en la medida en que esto se ha convertido en una realidad en la tierra con el pueblo de Dios. Él dijo, sí, mi pueblo, y nos apegamos a la verdad como Él nos pide, y defendemos. Todos fuimos llamados para ser campeones de fe. Un campeón para su propósito, su voluntad y sus caminos. Creo que se podría disminuir tanto la devastación, las víctimas y todo lo demás por el conflicto. ¿Qué tan mala era la devastación que viste? En realidad mala. Sé que muchos al escuchar guerra civil piensan en batallas entre ejércitos. No creo que sea así para nada. Creo que será de vecinos contra vecinos. Será en muchas formas mucho peor que las otras. Debo creer que al ver la historia desde la perspectiva del cielo y no desde la nuestra, incluso tú tenías un muy buen paradigma de Dios, pero aún así tu paradigma cambió. Me asombró profundamente por las formas en las que veía la historia. Y nuestra historia, pero una cosa que en realidad me animó cuando vi esta palabra al final será exitosa,
uno de los más grandes propósitos como nación era la libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y deberíamos ser un lugar especial donde el Espíritu Santo hiciera lo que quisiera hacer en nuestra tierra, donde se pudiera mover donde en realidad hubiera bases sólidas de la herencia judeo-cristiana. Creo que cuando en la Biblia se ve a Estados Unidos en Apocalipsis, se apunta a nuestras raíces y propósitos fundamentales, en donde creo que estaremos, donde seremos una nación en la que el Espíritu Santo esté especialmente en casa. Pero teníamos un destino y aún no lo alcanzamos, creo. No, aún no. Y bueno, una de las razones, cuando compartí esto con unos políticos, ellos dijeron, bueno, la guerra civil, no pudieron pelear esas batallas entre otras cosas. Solo debes pelear una batalla, pero solo piensan en lo político. Creo que hay que ir más allá del pensamiento político y tomar el liderazgo. Debemos pelear por la verdad. Así que no solo es demócrata o republicano, es el cristiano quien va a estar al frente de esta guerra. Yo creo que sí. Vi una tercera columna. La llamamos una tercera columna. Era como no era un tercer partido político, no era político, pero era una fuerza de influencia mayor en el país que sacó lo mejor de ambos lados. Creo que ese es el llamado de la iglesia. Está bien, así que tuviste un vistazo, solo un fragmento de esto. Pero Rick, la pregunta clave ahora es, ¿cómo nos preparamos para lo que viene a continuación? Ahora sabemos que es la justicia desde la perspectiva del hombre. Pero, ¿qué piensa Dios de la justicia? Bueno, una cosa que yo pienso es que Él ve en su corazón a la justicia como algo que sirve para que todas las personas se traten con igualdad. Debemos verlo desde una perspectiva elevada. No podemos entender a la justicia como, como cuando se trata a detalle de los tecnicismos legales y tratar de ganar casos con maniobras técnicas en vez de volver a lo que es recto, la verdad, lo correcto, lo justo en alguna situación. ¿Cómo nos preparamos en lo físico y en lo espiritual para esta guerra? Bueno, pues sí, en el caso de los países que saben que están a punto de ser invadidos o solo están en conflicto, ¿qué clase de preparación tendrías? Yo compraría comida, recursos, toda clase de cosas para defender a mi familia y a mí, cosas así, pero piensa en lo que haríamos en lo natural y pueda aplicarse en lo espiritual. Así que quiero Biblias listas, estudios bíblicos y cosas así, porque estuvimos en la catástrofe de Katrina y el desastre. No tenían electricidad ni nada más. De tener un generador se hubieran podido poner videos y ver lo que les pusiéramos en la pantalla. Debemos verlo como un tiempo de cosecha, como una oportunidad de alcanzar a los vecinos y ayudarlos. Y para mí significa guardar cosas extra, pensando no solo en nosotros, sino ser la bodega de José. Hay muchas formas en las que creo podemos prepararnos en lo natural y al mismo tiempo en lo espiritual. Dame un par de ejemplos en lo espiritual. Bueno, como dije, pienso que las Biblias son las armas del cielo. ¿Es cierto? Y la verdad, pueden ser libros, pueden ser tratados y cosas así. Agua, comida, esa es la palabra de Dios.
Thank you.